Hola, bienvenidos, ¿cómo están todos? Qué bueno saber que están del otro lado. Hola a todos, qué lindo poder estar juntos, junto a ustedes. Tenemos un tiempo ahora que queremos compartir con ustedes, poder compartir un mensaje, una enseñanza, y queremos comenzar orando y dando gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están conectados. Y bueno, somos agradecidos a Dios porque nos da esta oportunidad, nos da esta bendición de estar conectados una vez más. Y queremos empezar dando gracias a nuestro Dios. Papá, te damos gracias en esta hora porque nos das esta oportunidad de estar conectados, de que tu palabra, Señor, sea ministrada a través de este medio. Y Señor, te pedimos que seas tú hablando a través nuestro, que Señor, tu palabra pueda ser clara, pueda ser efectiva. Y Señor, como dice la palabra misma, que pueda ser como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y produce cambios. Y Señor, sabemos que lo necesitamos, que tu palabra en nosotros produce cambios y que por medio, Señor, de tu Espíritu, tú quieres hacer grandes cosas, no solo en nosotros, sino también en nuestros hogares, en nuestros entornos, Señor, donde nos movemos, y en esta nación. Amén. Por eso, Señor, te queremos pedir en esta hora que seas tú ministrando cada corazón, y Señor, en estos minutos que podamos centrar nuestra atención en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Te bendecimos, te honramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Queremos hacerte acuerdo de que este próximo sábado a las 18 horas nos vamos a estar encontrando y vamos a estar cerrando esta serie en la que estuvimos trabajando estos últimos fines de semana, que se llamó Hijos de Libertad, y creemos que es un tiempo especial donde Dios quiere seguir trabajando en cada una de nuestras vidas, seguir enseñándonos de qué se trata esto de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y quiero poder comenzar leyéndote lo que dice en Romanos 8, versículos 1 y 2, y después del 13 al 17. Y es bien poderoso lo que dice y te lo comparto. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El versículo 13 en adelante dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así pues, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Tremendo. Bueno, este pasaje nos habla nuevamente de que, como volvíamos, dice: no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y quiénes son? Dice: y porque ustedes pertenecen a Él. Hay una declaración afirmando que como nosotros pertenecemos a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que los lleva a muerte. O sea, nosotros fuimos rescatados, fuimos perdonados, y nosotros hemos venido hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de que una vez que nosotros le aceptamos, somos, como dice la palabra acá, somos herederos. Miren lo que dice el versículo 15. Ustedes pueden leerlo todo el pasaje. Nosotros vamos a resumir en estos 2 o 4 versículos. Nos queremos centrar ahí, donde dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Anteriormente dice que nosotros habíamos recibido, ¿sí? Los que pertenecen a Él, dice que recibieron el espíritu que da vida. O sea que nosotros recibimos un espíritu que nos esclavice, no, dice, incluso acá lo aclara:
no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. Y dice, en cambio recibieron el Espíritu de Dios mismo, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, papá, papito, padre. Vamos a quedarnos ahí. Dice, quiero volver al versículo donde dice que Dios mismo nos adoptó, nos eligió. Somos hijos del corazón, somos hijos del corazón del Padre, somos hijos, ¿vieron cuando alguien dice es hijo del corazón porque hay un niño o una niña que es adoptada en el hogar? Bueno, vieron que dice, bueno, son los papás del corazón. Bueno, Dios es nuestro papá del corazón. ¿Saben por qué? Porque Él nos eligió, Él decidió por amor elegirnos. Y es la decisión más noble, más preciosa, más perfecta de habernos hecho sus hijos por elección. Él nos eligió, a vos, a mí, a ustedes, a cada uno de ustedes, nos eligió, Él decidió elegirnos, Él tomó una decisión. Y además de crearnos, de hacernos sus hijos, Él dice que se los voy a leer acá, dice que nos dio espíritu de vida, nos dio su propio espíritu. Miren cómo sigue el versículo. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu, porque somos seres espirituales también, como tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu como seres humanos. Entonces dice que su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Sella eso. O sea que el Espíritu de Dios nos da la convicción de ser hijos de Dios. No solamente llamados, sino nos da identidad. Dice que sella en nosotros, nos termina de dar la convicción al espíritu nuestro, a lo profundo nuestro, a nuestro espíritu nos da esa convicción cuando nosotros lo aceptamos a Él. Cuando Él nos llama sus hijos, su espíritu, que Él sopla de su espíritu, Él nos da de su espíritu, dice que confirma en nuestra identidad, en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Por eso podemos empezar a llamarlo papá, papito, papá, padre. Podemos acercarnos con confianza, porque ya está sellado en nosotros y está esa convicción de identidad de que somos sus hijos, que podemos ser llamados hijos de Dios. Y el versículo 17, quiero seguir leyéndotelo así como lo leyó Pablo, dice, así que somos sus hijos, también somos sus herederos. Cuando hablamos de herencias, hace unos años estuvimos hablando qué significa ser hijo, quién es Dios, por qué es nuestro Padre. Y empezamos a hablar de la identidad como cristianos, como hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos? Herederos, hijos. Y empezamos a hablar y a desglosar esas palabras para poder traer entendimiento tanto a nuestra mente, pero también a nuestro espíritu. Y acá es interesante cuando habla de ser herederos. Una persona que es heredera no lo es por mérito. Y esto es interesantísimo el concepto. Hace un tiempo hablaba con una persona que tenía que resolver un tema de herencias. Y entonces me decía, ¿cómo hago yo? Porque yo soy heredera, mis hermanos son herederos. Pero si no aparece alguno de mis hermanos, bueno, quedamos, capaz que los que estamos presentes somos herederos y bueno, y tenemos que conseguir solo un permiso o algo que justifique que ese otro heredero, otro de sus hermanos, no está presente. Entonces, no era tan sencillo, porque parece como muy sencillo, bueno, los que somos hijos somos herederos y se acabó. Y la realidad es que la herencia no solo le afecta a uno, sino a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Esa heredad es por herencia, de generación tras generación.
Y cuando esta persona no estaba entendiendo lo que era la herencia, incluso en lo natural, porque no es solo en lo espiritual, ahora lo vamos a entender en lo espiritual, pero esto se trata de una herencia natural, y yo le decía, bueno, pero si esa persona no está, están sus hijos. Si ese hermano no aparece, van a aparecer sus hijos que tienen el derecho de lo que su padre o su madre, en ese caso es hermano o hermana, no va a reclamar, pero pueden presentarse sus hijos. No, pero a ellos no les corresponde nada, porque ellos no son hijos de nuestros padres. No, pero eran los abuelos. Pero porque es herencia, y eso no es porque nosotros nos lo merecemos, porque eran nuestros padres. Pero cuando el padre no estaba, lo merecían los hijos, esos nietos, no lo merecen. No, acá no se trata de merecimiento. Acá se trata de entender primero el concepto de lo que es una herencia. Y la herencia de la que Dios habla acá es que nosotros somos sus hijos y que su herencia es para con nosotros, para los que decidimos aceptarlo a Él y porque Él nos ha aceptado, porque nos hizo sus hijos, porque Él nos eligió y porque Él nos adoptó. Él tomó la decisión de hacernos sus hijos. Somos herederos, y eso es interesantísimo, porque lo que nosotros heredamos también se lo vamos a legar, se lo vamos a dejar por herencia a nuestros hijos. Qué interesantísimo esto, porque ahí entra ese concepto importante e interesante, que todo lo que nosotros hacemos, aún las batallas que libramos en el espíritu y en la carne, nosotros todas esas victorias también se las vamos a heredar a nuestros hijos, a las próximas generaciones. Eso es importante poder tener esto en conciencia. Por eso es necesario que hoy, cuando nosotros hablamos de que somos hijos de libertad, porque Él nos hizo libres para poder entender que esta herencia es por gracia y no por merecimiento. Es una herencia que nos corresponde. Pero quiero contarte algo. A veces, yo creo que muchas veces, y tenemos que volver a recalcular y volver a pararnos en el lugar correcto, nuestra identidad sana, y volver a empezar. Cuando nos pasa que empezamos a caminar, a pensar, a hablar como mendigos, a pensar como si no fuésemos hijos legítimos de Dios, porque Dios nos hizo legítimos a través de Jesucristo. Por eso somos herederos. Y no nos creemos legítimos muchas veces. Empezamos a escuchar lo que nos dicen, lo que nos pasa, lo que la situación o la crisis actual nos dice, nos depara, el destino, vemos que está todo negro, y un montón de cosas que pueden venir a tu mente en este momento. Bueno, todas esas cosas que no vienen del corazón de Dios y te hacen correr del lugar de ser hijo y heredero y caminar como tal y actuar como tal y hablar como tal y comportarte como tal, todo lo que te hace correr de esa posición, todo eso es incorrecto. Todo eso genera un boicot contra vos mismo, y a veces vos mismo lo generás contra vos mismo. Por palabras que recibiste quizás en tu infancia, por expectativas que tenés hacia otros incorrectas, por expectativas que tenés correctas, pero que nunca las van a cumplir los demás porque son tus expectativas con respecto a los demás. Porque sos muy exigente con vos mismo y no te amás como Dios te ama. Porque no te perdonás cuando Dios te perdona todas las mañanas y te dice, vuelvo a renovar mi pacto con vos. Cuando empezás a escuchar la voz de los demás, cuando un juicio cae contra vos, cuando te acordás aquellas palabras que te dijeron, te hirieron y no perdonaste y no estás dispuesto a perdonar. En el fondo de tu corazón no estás dispuesto a perdonar. Aunque digas, yo ya perdoné, pero vivís amargado, sin poder descansar. Y empezás a darte cuenta en algún momento que escuchás esta palabra que te vuelve a repetir, sos hijo, sos heredero, hay identidad en vos, pero identidad
que te dio Dios mismo. Mirá si no tenemos que hacer un alto acá y rever esto. Mirá el versículo 17. Quiero que lo leas y que lo mastiques en esta semana. ¿Te acordás cuando hablábamos masticar la palabra? Bueno, este es un buen tiempo para hacer eso. Dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. No es todo color de rosa, pero mirá lo que dice, vuelvo, que como somos sus hijos, también sus herederos, de hecho, somos herederos junto o juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Quiero decirte algo, cuando Dios envió a Jesucristo a la tierra, para que el verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios, la gloria del Padre, la gloria de Dios, vino a reposar, vino a descansar incluso sobre la vida de Jesucristo. Jesucristo mismo poseía gloria del Padre, pero venía a ser como un velo, porque la gloria de Dios es demasiada para que nosotros podamos apreciarla. Y Jesucristo mismo poseía la gloria de Dios, Él tenía gloria de Dios, Él era Dios mismo en el Hijo. Y dice que nosotros somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Nosotros portamos un espíritu de gloria, nosotros portamos la gloria de Dios. Es tremendo esto. Si nosotros portamos la gloria de Dios, ¿por qué todavía seguimos caminando tristes, amargados, reprimidos de un montón de cosas que Dios quiere quitar, romper, esas ataduras, esa esclavitud en la cual, como los pajaritos que vivieron mucho tiempo en una jaulita, nos abren la jaula y volvemos, no salimos, y si salimos y damos un paso hacia afuera, nos volvemos a meter, cerramos la puertita, como hacía el pajarito Tweety, ¿se acuerdan? Bueno, eso es para los que veían Silvestre y Tweety. Bueno, ¿qué hacen? Cierran la puertita y se tragan la llave. Y de acá no me saca nadie. Dios te hizo libre y declara que sos un hijo de libertad, porque la libertad la obtuvimos a través de Jesucristo. Demasiado por hoy, pero prepárate porque el sábado vamos a seguir trabajando y el sábado, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos en un lugar que se llama la Corte Judicial. Así que prepárate porque todavía hay mucho por descubrir. Y al inicio de estas enseñanzas hacíamos una pregunta varias veces y la repetimos y fuimos intencionales en que podamos realmente pensar que esto no quede en algo teórico, sino que pueda ser algo práctico que podamos traer a nuestras vidas y trabajarlo y no quedarnos solamente con una enseñanza más. Y la pregunta era, ¿en qué área todavía no sentís que sos realmente libre? ¿En qué área todavía crees que estás batallando y que todavía estás ahí luchando y que no tenés completamente esa libertad que Cristo te vino a dar? Y yo creo que esto es fundamental, no solo que lo puedas escuchar, sino que lo puedas pensar de acá al sábado y irte realmente preparado y que tu corazón esté preparado para que podamos trabajarlo en lo mental, pero también en lo espiritual. Y que Dios pueda hacer eso que para nosotros es imposible. Pero por medio de Cristo todo es posible. Así es. Algo que vos decías es, si yo pude identificar algún área en mi vida o en algo que yo sienta que no soy libre totalmente. Eso es algo con lo cual nosotros tenemos que trabajar día a día y nos vamos a dar cuenta que es así. Aunque nos creemos a veces libres totalmente, todos los días tenemos que batallar con algo, aunque hoy todavía no lo podamos identificar. Hablábamos con Pablo esta semana pasada y yo le decía,
Mira, algo que orando el Espíritu me decía, vos estuviste hablando de que sos una hija de libertad. Y yo le hacía ciertas preguntas, ¿no? Y el Espíritu Santo me repetía una y otra vez hasta que presté atención y dije, wow, sí, es verdad. Y le decía a Pablo, ¿sabes qué pasa? Y le contaba esto porque era mi conversación en oración. Es de la manera que en mis oraciones. Yo le decía, ¿sabes qué pasa? Claro, el Espíritu Santo me decía, cuando vos te metas con un tema de libertad, te vas a meter con un tema de condenación. Y yo decía, no, porque nosotros hablamos de la libertad, que sí, pero cuando vos hables de libertad, va a aparecer la condenación. Cuando vos hables de libertad, van a aparecer las voces que te acusan, las voces que te mienten, las voces que quieren engañarte y que te van a comenzar a decir, esto te tiene atado por esto, o sea, vos no sos digno, vos en esto todavía te falta, y así, un montón de voces que probablemente vos las reconozcas como yo las reconozco también, que cuando es ese momento y él me dice, porque cuando yo quiero darte libertad y hacerte libre, el enemigo no quiere que en esa área donde vos estás encarcelada todavía o estás presa o te sentís atada o no soltaste perdón y vos todavía estás atada a alguien inclusive por no soltar perdón, por ejemplo. El enemigo te viene a recordar porque el Espíritu Santo también te está diciendo esto, no soltaste perdón. Y el enemigo te dice, bueno, no es tan así. Vos en algún momento dijiste que lo perdonabas y vos decís, no, Señor, yo ya lo perdoné, no quiero ni pensar en esa persona porque me trae tristeza. Y el Espíritu Santo te dice de vuelta, para ser libre vas a tener que ir a ese lugar donde está oculto o donde lo guardaste en tu corazón y lo vas a tener que sacar y va a tener que ser expuesto para que eso no te lastime más y para que cada vez que venga ese nombre de esa persona o esa memoria incluso visual, esa memoria fotográfica, cuando venga vos puedas hablarlo o puedas pensarlo nada más si viene como un recuerdo sano, de lo cual yo te libré de esto y te hice libre. Yo rompí esas cadenas, pero las hice con vos, lo hice con vos también, porque me permitiste entrar y ordenar y limpiar y hacerte libre y sanarte. Ahora, cuando nosotros lo volvemos a esconder y le decimos, no, esto no es así. Entonces, el Espíritu Santo dice, pero vos me estás orando, Señor, hazme libre. Y yo empiezo a traerte esos recuerdos que vos tenés guardados. Eso que tenés en tu corazón, eso que cuando pensás viene como un dolor acá en el pecho o en el estómago, se te hace un nudo. Bueno, de eso se trata. De que cuando viene eso, el Espíritu Santo dice, acá está. ¿Y qué pasa? El enemigo te dice, guárdalo de nuevo, porque mirá qué mal, te duele el corazón. Guárdalo, a ver si te agarra un patatuf. Guárdalo, porque mirá cómo te está doliendo. O no llores más, ¿ves? Cada vez que venís a orar, llorás, ya está, déjalo. El enemigo sabe también cómo hablarnos en esos momentos. Él lo conoce y lo sabe bien, cómo nosotros queremos justificarnos, no para no ser libres, sino para no trabajar esas áreas en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo dice, pero si vos te metiste con la libertad, te metiste con este tema, vas a tener estos pensamientos recurrentes porque yo te los estoy trayendo, porque me estás pidiendo ser libre, porque lo estás declarando y para que vos lo declares y vivas en libertad, tengo que mostrarte todas esas áreas de tu vida que te incomodan. Porque no quiero que te incomoden más. Quiero que haya una sonrisa en tu rostro. Quiero que haya un corazón sano y que no haya más dolor. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Entonces le decía, claro, nos incomoda. Así que necesitamos entender eso. Y otra cosa. Todo lo que vos no decidas, quiero decirte que estás tomando una decisión de no decidir qué hacer. A veces pensamos, ok, yo tomo una decisión para avanzar. Y a veces preferimos decir, prefiero no decidir. Quiero decirte que no decidir es decidir también.
¿De qué lugar te vas a quedar? ¿De la indecisión decidiendo no cambiar? ¿O del lugar de la decisión decidiendo que el Espíritu Santo nos haga libre de todo aquello que nos tiene todavía o esclavizados, o nos tiene angustiados, o nos tiene paralizados, no nos deja avanzar, nos tiene lleno de miedo? Queremos orar y cerrar este video. Y yo creo, antes de poder cerrar con la oración, yo no sé cuál es tu situación, Pablo tampoco la sabe. Y vos no sabés ni cuál es la de cada uno de nosotros. Dice que Dios conoce lo que pasa adentro nuestro. Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, aun cuando la palabra no está en nuestra boca. Él ya sabe qué es lo que estamos pensando. Él nos conoce, Él nos hizo. Pero nos dio a un Espíritu Santo que nos dio el Espíritu de vida, y la gloria de Dios está en nosotros. Somos portadores de gloria, somos herederos para vivir libres, para vivir como hijos, por esa gracia que el Padre nos dio. Entonces no podemos vivir atados, no podemos vivir estancados, no podemos, necesitamos decidir renunciar a la indecisión. Decidimos salir hoy del estancamiento. Tenemos que dejar de lado esa improductividad y ponernos a trabajar para crecer, para ser mejores y para vivir en la libertad que Cristo nos ha prometido y que el Padre desea en que vivamos en esa libertad. Necesitamos ser libres del rechazo, libre de la palabra que condena, libre de la mentira, libre del temor, libre de las acusaciones, libre de la falta de aceptación, libre de la falta de amor, libre de la falta de perdón, libre de las heridas. ¿Hay heridas? Libre de las limitaciones. ¿Qué te limita? Vamos a ser libres y esto nos va a acompañar hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Nosotros somos hijos de libertad y vamos a ser libres. Oramos. Querido papá, te damos gracias. Gracias porque vos estás escuchando, Señor, la voz que está en nuestro corazón clamando porque necesitamos sanidad, porque necesitamos ser libres del rechazo, necesitamos ser libres, Señor, de toda la angustia y la opresión que hay en nuestros pensamientos. Señor, queremos caminar mirando a la cruz, Señor, mirando la libertad que tenemos en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que somos herederos, portadores de gracia, somos, Señor, hijos tuyos que hoy podemos clamar, Abba, Padre, podemos decirte, papá, papito, acá estamos, como tus hijos, Señor, por tu gracia inmerecida, pero tu gracia, Señor, que nos llena, por tu gracia que nos abraza, por tu gracia que nos ama, por tu gracia que está presente cada mañana, por tu pacto renovado con nosotros. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque tú nos amaste primero para que nosotros podamos amarte. Gracias, Señor, por elegirnos. Señor, y en esa verdad nos paramos. Señor, hoy queremos pedirte que todo lo que hoy pudimos compartir y estuvimos hablando y estuvimos buscando en tu palabra, Señor, traigas más discernimiento a nuestro espíritu, Señor, para que se una a tu espíritu y escuche lo que tu espíritu dice, para que nuestra alma, Señor, se sujete al Espíritu Santo, Señor, para que estemos, Señor, unidos a tu espíritu, Señor, para que de esa manera nosotros podamos tener ese entendimiento que Él quiere traer a nuestro espíritu, a nuestra vida. Padre, todo espíritu de confusión, ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que está fuera de nuestras mentes. Padre, todo espíritu mudo y sordo lo echamos fuera en el nombre de Jesús, que quiera venir a atormentarnos, que quiera venir, Señor, a oprimirnos. En el nombre de Jesús declaramos y le decimos a todo espíritu que está acechándonos que el Espíritu Santo de Dios
mora, vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, y le damos la autoridad para que gobierne nuestros pensamientos. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, nos declaramos sujetos al señorío de Cristo. Declaramos, Señor, que escuchamos tu voz, que crecemos en tu palabra, Señor, y que nos vamos a alimentar de lo que vos estás hablando, y que traes esa luz, Señor, para que todo lo que está desordenado, para lo que todavía está en caos en nuestros pensamientos, en nuestra vida, Señor, tú pongas orden, tú traigas libertad, Señor, y en esa libertad podamos, Señor, entender la identidad, que se complete ese entendimiento de identidad en ti, que puedas sanar, Señor, que tú sanes esa identidad en cada uno de nosotros. Señor, queremos levantarnos como hijos, Señor, queremos pararnos y caminar como herederos, Señor, de la gracia, del perdón, de la reconciliación, Señor, de la restauración. Y para eso necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe a que nosotros podemos ser restaurados, a que nosotros podamos restaurar relaciones que hasta el día de hoy estaban rotas, pidiendo perdón, Señor, tomando la llave de acceso, Señor, a esas vidas, a esas familias, a esos corazones, en los matrimonios. Señor, que seamos libres, entendiendo que no podemos estar hablando de reconstrucción, de restauración, cuando no estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Hoy declaramos que queremos salir de ese lugar, Señor, donde estamos paralizados. Queremos salir de ese lugar de indecisión. Queremos salir de esa incertidumbre que nos tiene, Señor, estancados. Que, Señor, son voces que estamos escuchando que no vienen de tu corazón, que no vienen de lo que tú dices. Señor, tú has declarado que somos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Hoy lo tomamos. Tú nos has declarado, Señor, como hijos y herederos, que nosotros podemos tomar, Señor, y pensar en un proyecto de vida, porque tú, Señor, nos acompañas, porque tú eres nuestro respaldo en todo lo que nosotros, Señor, nos sea firme, Señor. Y queremos hacerlo, papá, queremos hacerlo. Por eso venimos a serte sinceros. Papá, nos cuesta mucho. Pero, Señor, sabemos que no hay nada imposible para los que creemos en ti, para los que te hemos recibido. Señor, porque no hay nada imposible en Cristo Jesús. No hay nada imposible de tu mano. No hay nada imposible, porque a los que creemos, Señor, no nos es imposible. Pero tenemos que creer en ti, que tú lo haces posible, Señor. Y permanecer creyendo, Señor, que no seamos como las olas del mar, Señor, que no seamos como las olas del mar, Padre, sino que seamos, Señor, firmes a nuestras decisiones, que ningún viento nos lleve de aquí para allá, Señor, sino que podamos establecernos en la verdadera identidad que tú ya nos has dado, Señor. Gracias por confiar tu gloria en nosotros, Señor. Enséñanos y revélate, Señor, en todo lo que nosotros todavía necesitamos entender. Espíritu Santo, te pedimos que traigas el entendimiento, el discernimiento. Señor, hazlo posible. Hazlo posible en nosotros. Tú lo puedes, pero hazlo posible. Te damos la autoridad en nuestras vidas, te damos las llaves de nuestro corazón para que tú entres y para que tomes el control de todas las áreas de nuestra vida, Señor. Trabaja en nuestros pensamientos, trabaja en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestras decisiones también, porque te las entregamos a ti para unirnos, Señor, y tomar decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guíe en todo este tiempo. Papá, guíanos en esta semana a seguir rumiando la palabra, a seguir entendiendo y a seguir teniendo revelación por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, nos vemos el próximo sábado. 18 horas. Te deseamos una semana muy bendecida, que el Señor te rodee con su presencia y que te haga prosperar en todo.
y bueno, y que puedas trabajar en cada una de estas palabras. Nos vemos pronto. Bendiciones. Bendiciones.